La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. Bienvenidos a la sintonía de encamínameradio.com. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes con la segunda parte de este tema que se titula La familia Adán y Eva de hoy. En la mañana tuvimos un importante abrebocas en este tema y un avance acerca de la importancia de reconocer aquellas cosas que pueden ser una piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual y cómo todo esto también afecta el interior de nuestros hogares. Así que continuaremos en esta segunda parte, hablaremos de algunos relatos bíblicos que también tienen mucho que ver con este tema y que se relacionan con los eventos que el Señor profetizó allí en Mateo, en los que nos decía que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y los hijos se levantarán contra los padres contra los hijos, y es lo que estamos viviendo hoy día. Entenderemos también, como lo que hablamos esta mañana, el principio de la familia en el principio de la creación y cómo con el pecado poco a poco ese propósito original se fue desviando, se fue contaminando a raíz del pecado hasta lo que es hoy día. Así que nos disponemos con la ayuda del Espíritu Santo a entrar en profundidad en este tema. Recuerde que en la parte inferior de nuestra página oficial está el chat para que nos salude, nos deje allí sus inquietudes, sus preguntas. En la parte superior, la Biblia online, también para que ustedes puedan participar con nosotros de todos los textos bíblicos. Y con este abrebocas, con esta introducción, le doy la bienvenida a nuestro pastor Laurentino López. Pastor, bienvenido a los micrófonos en encamínameradio.com y a este culto online. Adelante. Bueno, para ustedes un saludo muy cordial, para toda la audiencia que escucha este programa. Gracias por la sintonía, gracias por estar presente y gracias por unirse a escuchar lo que de parte del Señor nos permite llevar, ya que la crisis que hoy se presenta a nivel mundial es una crisis fuerte, es una crisis que es muy difícil de solucionar si el hombre no actúa correctamente, pero al final de los tiempos la Biblia ha sido muy precisa en los comentarios que refiere con respecto a la caída del hombre, a su reincidencia permanente hacia el pecado y todas aquellas circunstancias que rodean la vida de los actos impíos que generalmente son el medio que nos están alcanzando y que diariamente escuchamos, vemos las denuncias que están haciendo a través de los periódicos, de los noticieros, de la televisión, como también de los grandes comentarios de la radio. Hemos tomado el ejemplo de la familia Leal Hernández, que para estos días ha estado muy en boga y a nivel Colombia ha sido uno de los hechos más escuchados, más nombrados, por lo que sucedió y lo que hemos aprendido de esto que estamos relacionando es lo que las emisoras y la televisión han divulgado, y lo primero que hemos tomado son los nombres de la mamá, como Marlene Hernández, mamá, y Mauricio Leal, hijo, y Jonier Leal, hijo. Impactante asesinato sacudió a Colombia y a la comunidad internacional cuando aparecen en la palestra pública un suicidio de Marlene y de Mauricio, mamá e hijo, en un sector exclusivo muy cercano a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, en un pequeño pueblo cercano llamado La Calera. La Fiscalía de Colombia conoce el caso, conoce los acontecimientos y comienza la investigación.
2 meses aproximados que el hermano Jonier se acerca a su familia, ya que según los reporteros y las informaciones que dan los noticieros, es que ellos se habían distanciado durante un poco de tiempo y el plan de acercamiento se generó 4 meses antes de este acontecimiento. 4 meses antes del fatídico asesinato, la estadía de 4 meses planeó la muerte de su madre y de su hermano. Lo que hoy permitimos presentar es, tomando de la Biblia como base, recordamos la creación, ignorando que el pecado es importante reconocerlo para derribarlo, o de lo contrario, nos acabará destruyendo. Hoy se habla y las noticias vuelan y la gente, cuando escucha las noticias, se compunge. La gente exclama con estupor estos acontecimientos. Pero lo que invitamos hoy es a una reflexión muy detenida, muy interna. El problema social que aqueja a Colombia es un problema social devastador, supremamente complicado, muy difícil, porque no hay casi recursos. Solamente sabemos de que el bien y el mal está en las personas, pero el bien poco se está practicando, y cuando la gente trata de buscar a Dios, lo busca de la forma que no se puede hallar, y siempre vamos a tener problemas de acercamiento porque lo hacemos de la forma que no es posible que Él se nos revele. La obra de Dios es manifiesta. Todos vemos que Dios, sentimos que Dios ha sido el creador, que lo que a nuestra vista resalta es obra de sus manos, que al mirar un hermano, al mirarnos a nosotros mismos, encontramos su mano diseñadora, su mano de arquitecto, que construyó, diseñó al ser humano, y que somos su verdad plasmada, somos una verdad viviente. Pero poco detenimiento tenemos por los afanes, por la carrera que hemos emprendido desmesurada para alcanzar las cosas que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece atractivos innumerables y nos dejamos cautivar por ellos, y siempre estaremos con esa gran dificultad y nunca nos vamos a parar si no ponemos un freno, si no tomamos la palabra como el medio, como la guía, como la única manera de poder contrarrestar el pecado que mora en una nación, en varias naciones, en el mundo entero. Esto es una triste realidad que hay que aceptarla. Este asesinato que acabamos de llevarles a ustedes, que lo escucharon, y muchos de los que están escuchando su programa Encamíname, han planteado esta dificultad, han hablado de esta dificultad, ha llegado a sus oídos este asesinato. Uno de los hermanos se acercó a su madre y a su padre, pero ellos tenían muchas dificultades, y las dificultades que, de acuerdo a lo que nosotros nos hemos enterado por los medios que lo han divulgado, es que hay una traición, y es una traición que viene de parte de sus propios hermanos y viene por parte de los padres y de hermanos y parientes, porque la Biblia menciona precisamente en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 16, quien se va a referir a ustedes es nuestro hermano David, que va a leer este versículo
y recordarles a ustedes con un saludo especial que él también está participando en este programa Encamíname Radio. Amén, gloria a Dios por esta maravillosa tarde. Qué bueno volvernos a encontrar con cada uno de ustedes. Y bueno, qué bendición que podamos continuar con este mensaje de parte del Señor. Y así también pues desear que en este especial tarde el Espíritu Santo y cada uno de nosotros también estemos atentos a lo que el Señor quiere darnos hoy. Y entre lo que el Señor quiere darnos hoy es Lucas capítulo 21 versículo 16, que lo voy a leer de la siguiente manera, y dice así: Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto está profetizado, y desde tiempos pasados, este ha sido un común. La Biblia relaciona cualquier masacre que ha generado la violencia, el ansia del poder, la codicia por el poder, la codicia por los dineros y por toda la clase de cosas que ofrece el mundo. Por lo tanto, esto no es algo nuevo, no es algo que nació solamente de esta familia, sino nos hace recordar, nos ayuda a recordar que la condición del hombre siempre está inclinada hacia el mal. Esta familia leal nos recuerda a nuestras familias y a muchas de las familias que nosotros también tratamos y que en el seno de nuestra propia familia encontramos muchísimas dificultades, porque lo que aquí se generó fue de acuerdo a la información recogida y de los psicólogos que participaron, los psiquiatras que participaron y los testigos que se refirieron a este caso. Ellos mismos hablaron y dijeron que habían notado que la mamá tenía una inclinación marcada hacia su hijo menor y lo destacaba a cada momento que tenía la oportunidad de hablar y de colocar en el conocimiento público el hecho de su hijo, porque ellos sentían un orgullo supremamente especial y un orgullo muy grande por la obra realizada por su hijo menor. Pero lo que nosotros pudimos entender, de acuerdo a los acontecimientos que nos relataron a través de los medios masivos, solamente encontramos que ellos tienen una extensión de dominio a Mauricio Leal, y esto se generó en enero 17 del año 2022, que fue una referencia que dieron los medios de comunicación, y que los hechos legítimos de estos acontecimientos no eran tan limpios como se pudieran presentar, sino que hay cosas oscuras, y las autoridades competentes inmediatamente decretaron una extinción de dominio a Mauricio Leal, porque de acuerdo a las entradas y a todos los bienes que se podían revisar, encontraron que este personaje tenía más de lo que podía él recibir por los negocios y por el trabajo que él estaba desempeñando. Esto nos lleva a una reflexión, no porque nos interese ni estemos enjuiciando a ninguna vida, y especialmente la de este hombre que nos merece su familia el mayor de los respetos. Hemos tomado únicamente este principio con la finalidad de confrontarnos y de tomar la enseñanza que nos da la Biblia, porque la familia Adán y Eva de hoy es la familia Adán y Eva que fue hace unos milenios, porque es el retrato, es perfectamente el hecho concreto de la representación de las generaciones venideras y de la vida que es representativa en esta pareja con sus propios hijos, como esta mañana pudimos comparar bíblicamente cuando Caín mató a su hermano Abel, porque se generó el primer asesinato
que nos relaciona la Biblia a través de los actos de envidia y de desobediencia que se generó a través de sus padres para traer maldiciones generacionales que se pudieron revestir y comprender cuando el pecado comenzó a evolucionar en la vida del ser humano. Cuando la primera pareja fue creada con la santidad de Dios, con las manos de un santo, y su cuerpo, su diseño, la estructura de barro que él mismo moldeó, que le dio aliento de vida, que fabricó el cuerpo humano con esa manera de diseño tan excelente, donde podemos apreciar que un cuerpo tiene lo indispensable, que trabaja sincronizadamente, que se puede notar la grandeza de su sabiduría, su inteligencia plasmada en un ser viviente, con un aliento de vida que solamente él puede dar, representa lo que es él en su inicio, pero también deja una norma de ley para darle al hombre un motivo de respeto, para darle al hombre un motivo de credibilidad, para analizar que viene de un ser superior, que es creado y nunca ha sido creador, que el creador dejó en la tierra todo un andamiaje para el disfrutar, para el sobrevivir, el para poder tener lo suficiente, para poder subsistir, pero sin que el hombre haya participado en su parte creativa. El Señor le da la capacidad de tener inteligencia, le da conciencia, le da dominio propio, le da emociones, le da intelecto, y todo esto lo pone en el alma para que pueda tener un equilibrio con la carne, ya que la carne es el revestimiento del alma y es la parte tangible que nosotros vemos y que nos dirigimos y alcanzamos a ver por lo tangible, porque lo invisible no lo alcanzamos. Para eso el Señor Jesucristo nos enseñó que de la única forma de lograr alcanzar la salvación es a través de la fe. Es por lo que no vemos, pero por lo que creemos. En este plan maravilloso, ¿qué hizo el Señor? Que permitió que el hombre tuviera vida y tuviera lo indispensable, pero le dio libre albedrío. El libre albedrío mal. Cuando el libre albedrío se toma y se trabaja de la forma que no se debe, tiene consecuencias. Porque hay una norma de ley que el Señor estableció para el respeto de las cosas que la creación de Dios ha puesto al frente del hombre, para que asimismo no tenga a más derecho de lo que se le concede, ni tenga la presunción de que puede lograr más de las cosas que se le ha permitido que pueda recibir y que pueda disfrutar. Pero sin embargo el hombre, a través del pecado, quiso ir más allá, porque fue tentado, y fue tentado por Satanás, representado en una víbora que se llamó la serpiente, y que la serpiente, según lo que relata la Biblia, no era un ser que se arrastraba, era un ser que tenía unas características diferentes, pero cuando vino la maldición de Dios, comenzó a tener una metamorfosis y a ser un animal rastrero, y con un impacto que solo con la maldición que Dios mandó sobre esa criatura, se convirtió en un ser espantoso, un ser repulsivo y un ser
que solo con la expresión serpiente nos causa a nosotros temor, pánico. Estas son cosas que debemos de reconocer. El Dios creador de los cielos y de la tierra es tan real y no podemos desconocer que de Él pende la vida. De Él está sujeta toda la creación y que por lo tanto Él tiene el dominio. Pero nosotros nos hemos olvidado. Nosotros no hemos reconocido quién es nuestro creador. Hemos olvidado por los afanes de este mundo, por la carrera muy veloz que hemos emprendido para alcanzar las cosas de la vida. Los valores del ser humano no están definidos en el mundo espiritual con la sabiduría de lo alto, sino está definida con la sabiduría de este mundo. Y me permito hacer un pequeño comentario de lo que significa la sabiduría de este mundo con la sabiduría de lo alto. La sabiduría de este mundo es lo que nosotros hemos recibido y ese es parte de nuestro libre albedrío. Cuando el ser ha sido gestado de la forma como el Señor lo estableció, multiplicados unos a los otros, y que fue maldecida la preñez de la mujer y la concepción del hombre a través de los espermas que van al óvulo de la mujer. Esta es un ser reproductivo donde va creciendo el embrión y el embrión va gestando un feto y este feto va evolucionando y va creciendo dentro del vientre de una mujer para darle una figura completamente humana, desarrollándose lo que hoy nosotros, al darnos vida y al ver la luz del día, podemos decir que determina nuestro sexo, porque en el vientre, ya en el momento del acto sexual, se ha determinado el sexo. El hombre, por su naturaleza, tiene cualquier cantidad de hormonas femeninas y masculinas. Y en esa carrera impresionante para entrar en el óvulo, puede entrar un óvulo femenino o puede entrar un esperma femenina o un esperma masculina, y ahí viene la procreación. Ese es un acto sublime, es un acto maravilloso, es de los milagros más grandes que ha logrado Dios y que jamás ningún hombre sobre la tierra podrá imitar. Solo el curso se ha alterado, el orden de la creación a través de la sabiduría del hombre, interrumpiendo la vida. Hoy se está debatiendo a nivel mundial y en muchos países están aprovechando la oportunidad para avalar el aborto como un designio del hombre, cuando el hombre es el que menos tiene la oportunidad de hacerlo, porque el hombre jamás en la vida ha contribuido a la vida de un ser humano, excepto en el orden establecido desde el principio de la creación, que esa es una autonomía absoluta de nuestro Creador, y es el único que tiene derecho. Pero sin embargo el hombre, abusivo, se ha tomado ese derecho para determinar si el hombre vive o no vive desde el momento de su concepción. Ya ha generado la aprobación del aborto como también de la eutanasia, creyendo que el hombre, si es sabio, se convierte en necio y está completamente distorsionando el mandato de Dios para imponerlo el hombre con su criterio completamente mundano, diabólico, para invertir los valores que Dios nos ha dado misericordiosamente a todos los que hemos sido creados. Démosle gracias a Dios, querida audiencia, porque tú existes, porque tu Señor existe. Y desde antes de la creación, ya estábamos nosotros planeados para que viniéramos a la tierra y somos parte de su creación. Los que no existen es porque nunca fueron planeados. Ellos nunca estuvieron planeados desde antes de la creación. Nosotros no tenemos fe como deberíamos de tenerla, porque no escudriñamos la palabra,
No pedimos la ayuda a la Trinidad maravillosa, no comprendemos la muerte expiatoria de Jesucristo y tampoco la intervención maravillosa del Padre, como también la obra gloriosa que hace el Espíritu Santo en cada uno de los moradores de la tierra. Este recuento viene a ser muy importante porque nos hace recordar que el ser humano olvidó de dónde es su procedencia y determinó que los malos tratos, las malas decisiones y las malas cosas, como hemos puesto de ejemplo a la familia leal, su madre hizo acepción de personas creyendo que su hijo menor era mejor, pero de acuerdo a la ley había una extinción de dominio a Mauricio Leal porque sus capitales y sus inversiones no tenían un aval coherente con sus entradas y esto causó para ellos muchísima desconfianza y terminó por decretar una extinción de dominio. Esto es muy serio, no para nosotros juzgarlo, estamos haciendo un recuento porque dentro de una sociedad común, nosotros somos representantes como tomamos el ejemplo de Adán y Eva, que no fueron los malos de la época de los milenios pasados, sino es el ejemplo del ser humano sobre la tierra, cómo hacemos las cosas y cómo una familia como Adán y Eva está representada, nuestra familia, después de muchos siglos y de muchos milenios, para hoy llevarnos a un análisis profundo de un reconocimiento extraordinario, cómo las malas formas de vivir, la mala educación que le hemos dado a nuestros hijos, las maldiciones generacionales nos han alcanzado, porque hemos notado que la Biblia nos enseña qué son las maldiciones generacionales, cómo nos ha dado instrucciones, versículos, como Éxodo, que nos ha hablado sobre el tema. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, el 34, 7 y el Números 14, 18 y Deuteronomio 5, 9, tomando en cuenta que la novedad teológica de nuestra época es la doctrina de las maldiciones generacionales que enseña, refiriéndose que un ser humano puede nacer con maldición de pecado que cometieron sus antepasados. Voy a atreverme a hacer un pequeño recuento cómo se generan estas maldiciones generacionales sobre un cuerpo. El virus, notamos que hoy estamos recibiendo una pandemia y es un virus inoculado en un cuerpo que nos ha traído cualquier tipo de malestares que nos ha conducido hasta la muerte. Y han muerto cientos de millares a nivel del mundo por causa del pecado. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver en esta condición? Muy claro, porque de acuerdo a lo que nosotros entendemos, es que hay un causal, y el causal es precisamente el pecado, y eso es lo que hoy estamos señalando. Y hemos puesto de ejemplo lo que hoy está en boga, lo que hoy nosotros hablamos comúnmente, pero lo miramos como la familia leal, pero no lo miramos como nuestra familia o con las familias que nos rodean, sino nos fijamos en lo espectacular y en lo que nos dicen las noticias, lo que nos dice la radio, la prensa y la televisión. Pero descuidamos en gran forma y manera el acontecimiento personal y las dificultades que tenemos como personas y que esto se presenta en cualquier hogar común y corriente. Y han salido noticias consecutivas de la muerte de muchísimos hijos y muchísimas hijas que han matado a su madre, que han matado a su padre. Me hace acordar que desde tiempos inmemoriales, en la vida de los reyes, hubo una mujer que se llamaba Atalía, que ella también, para tomar la codicia del poder, porque había muerto uno de sus hijos, ella quiso matar a todos, y los mató a todos los descendientes, porque de acuerdo a la ley, ellos tenían derecho legítimo al gobierno y al trono,
Pero como ella quería tomarlo, había que acabar con los demás. Ella también era una asesina. ¿Qué sucede? Que esto no es nuevo. Esto es una simple biografía de los hechos que ocurrieron y que es el carácter del ser humano completamente corrompido y devastador que ha venido a través de las generaciones hasta alcanzarnos en el día de hoy. Por lo tanto, no es nada extraño. Por lo tanto, no es nada del otro mundo. Tenemos uno de los relatos más tremendos, pero ¿cómo se generan las maldiciones generacionales? Ese es el tema. Muy fácil. Cuando hay maldad inoculada, eso alcanza en los espermas. Cuando se genera un coito sexual entre dos personas, una persona que fornica, escúchame bien, querida audiencia, cuando hay una fornicación, hay una violación directa a las normas establecidas por Dios. La fornicación no es solamente un elemento de prohibición que el Señor da para que el pueblo no pueda satisfacerse, porque una de las obras maravillosas y verdaderamente espectaculares es el acto sexual, que es sublime, como también lo es la degustación en la boca de los diferentes sabores de las comidas. Es algo extraordinario porque las papilas degustativas que están en la lengua son esporas que están siendo receptáculo de cada proteína, de cada deshidratación de los alimentos consumidos, y el sabor es algo espectacular, precioso, que nosotros podemos degustarlo, pero que lamentablemente y despreciativamente maldecimos cuando las cosas no son de nuestro agrado, olvidando que esto nos fue entregado por las manos maravillosas de nuestro Creador completamente gratis. Sin embargo, nos creemos con el derecho. También el acto sexual es sublime, pero no de la forma como nosotros tenemos que acostarnos con una mujer o estarnos tocando recíprocamente, porque eso está reglamentado, porque en el momento que hay una penetración y sale un esperma, por la violación a la norma de la ley, se genera automáticamente una maldición que acompaña como una cosa microscópica, mucho más microscópica, que va en el germen de las cosas que se realizan en el momento fuera de la norma de ley, como fornicación o adulterio. Fornicación es el acto sexual sin el matrimonio de bendición. Y el adulterio es tener acto sexual con mujer o con hombre que no son casados entre sí, sino que cada uno tiene su propio marido, tiene su propia mujer y está tomando el cuerpo de otra persona para considerarlo un adulterio. Esto es lo que genera una maldición, la violación a la ley. Cuando la ley es violada, acuden los demonios, porque ya vimos desde el principio que la caída de Lucifer, Luzbel, el ángel que estuvo sentado en lo más alto y lo pináculo de la presencia de Dios y que tuvo acceso a toda su creación, fue derribado en las alturas y fue echado a la tierra para que de ahí en adelante él generara, no por causa de él mismo, porque no puede hacerlo, sino por causa del pecado que él generó. En el huerto del Edén, Satanás no violó a la persona para hacer posible que ella desobedeciera. Simplemente le propuso, le habló, le creyó, y eso hizo posible la desobediencia y entró la maldición sobre toda la creación de ahí en adelante. Adán y Eva es el reflejo de una sociedad caída. Es la representación de las sociedades comunes del mundo. Es la representación de nuestra propia familia. En potencia somos un Adán y somos una Eva, con nuestros propios hijos. Esa es la cruda y triste realidad. Cuando se genera esa maldición, viene el detrimento. ¿De dónde vienen? Dios dijo que se prohibía la relación entre personas cercanas como hermanos, entre padres e hijas y entre hijas y padres, porque es una violación a la ley. Y vienen
los defectos congénitos que han traído tanta desgracia y que han traído hijos anormales, han traído hijos que se han convertido en una vergüenza. Es la desobediencia del ser humano a través de la infracción de la ley que Dios ha establecido a todos los seres sobre la tierra. El ser humano está expuesto a las maldiciones permanentes. Cuando tú quitas la vida a un ser humano por el que no tienes derecho, porque la creación, el hecho de que seamos iracundos, el hecho que seamos despreciativos hacia nuestros demás congéneres, no significa que tengamos el derecho. Es el pecado que mora en nosotros, que discrimina, que no ama, que no quiere, que aborrece a la creación de Dios, que somos su propia creación. Esta es una saña perfectamente del pecado en nuestra propia vida, y que eso trae consigo maldiciones, que en el momento de la gestación del pecado, en la vida del ser humano, se genera una maldición que alcanza a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y de la quinta a la 10ª generación de los que moran en la tierra. Cada generación tiene 40 años. Si hablamos de 10 generaciones, hablamos de 400 años. Gente, la Biblia nos ha demostrado que el mismo creador de los cielos y de la tierra ha permitido conocer que el ser humano, en vez de adorar a su Dios, a su creador, ha adorado a demonios, se ha reunido con demonios y les ha brindado y les ha permitido que ellos sean adorados y brindarles a todos ellos fidelidad y permitir desmanes, porque de los tiempos antiguos los que adoraban en los templos, que eran antagónicos, que eran satánicos, hacían actos sexuales depravados que llevaban más maldiciones, y por eso Dios le permitió al pueblo llevarle una norma de ley para decirle que no tuviera mujer extranjera, que no tuvieran contacto con las costumbres extranjeras, no porque Dios fuera egoísta, no porque ellos no quisieran que tuvieran una vida agradable y que tuvieran el acceso a una nueva cultura. Lo que sucedía era que Dios quería evitarles que las maldiciones y los actos inmorales y la adoración a dioses que eran completamente a demonios se extraviaran de la triste realidad que ellos iban a arruinar su vida y que los iba a asolar, los iba a acabar y que los iba a debilitar, y que eso les traería consigo un gran arrasamiento. Que es lo mismo que hoy el Señor nos dice. ¿Por qué estamos hoy, a través de los años, y en Colombia tenemos una violencia absoluta? No nos podemos parar. Hemos perdido la cordura, hemos perdido el respeto a la vida. Nosotros no estamos seguros en ninguna parte. En cualquier esquina estamos expuestos porque hemos notado y hemos visto por las noticias que con elementos contundentes a mansalva caen sobre las personas hasta dejarlas en el piso para poderles extraer sus pertenencias. Solo un miserable celular está quitándole la vida. Estas son maldiciones generacionales que estamos recibiendo por causa del pecado. Y nosotros no estamos haciendo nada. Pedimos clamor a la autoridad. Le pedimos a los gobiernos que nos metan más policía, pero no le pedimos a Dios que tomen el control de nuestra vida, que nos ayude a fomentar un hogar y una familia desde el punto de vista donde el Santísimo Creador de los cielos tiene el dominio. Desde la creación, Dios quiso mostrar a un pueblo selectivo, un pueblo que lo llevaba por el desierto y un pueblo que quería separarlo para mostrarlo al mundo como su propia inspiración, que su propia mano prodigiosa lo guiaba, pero la rebeldía del pueblo y el pecado no hizo posible, porque los quiso llevar a la tierra prometida como un ejemplo de vida para el mundo, pero no lo quisieron hacer. Hoy también el Señor nos ha llevado un evangelio, nos ha traído una esperanza de vida, una muerte sacrificial de Cristo, maravillosamente dada, con un amor sin precedentes, pero también lo hemos despreciado, lo hemos pisoteado, y sin embargo nos estamos quejando. Somos peores que el pueblo de Israel en el desierto, porque el pueblo de Israel no es como predican algunos irresponsables que dicen
No, pero es que eso fue en una época pasada, nada tiene que ver con el presente. Estos indoctos que tuercen la palabra están negando la veracidad, porque lo que Dios está mostrando es el carácter del hombre, que no es cambiante. Podrá evolucionar en la ciencia, pero su condición pecaminosa es arraigada, es fuerte, es constitucionaria, es presente. Y por lo tanto, es la que nos tiene a nosotros derrotados. Y eso es lo que el Señor nos ha venido mostrando a través de la palabra. La palabra de Dios tiene todos los medios necesarios. Hoy hemos tomado el ejemplo de Johnny Leal. Hemos tomado el ejemplo de la mujer que fue su madre, como también hemos tomado el ejemplo del hijo muerto que fue Mauricio, para que nos ayude a confrontar a nosotros como familia, que nos ayude a nosotros a comprender dónde están nuestros valores y qué hemos hecho con ellos, para no hacer exclamaciones de terror sin haber puesto una mano siquiera sobre el arado. Tenemos una obligación ante la presencia maravillosa de Dios, como tenemos una obligación ante los ojos de la sociedad de presentar un cambio. Cuando el Señor Jesucristo habló de Nicodemo, Él le propuso a Nicodemo y le dijo lo siguiente. Le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, ingenuamente, siendo un conocedor de la ley, pero carente del conocimiento espiritual, le contestó y le dijo: Señor, ¿acaso yo puedo volver al vientre de mi madre? Y el Señor le contestó que no era así. Esta parte vamos a compartirla, porque vamos a mirar qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo y por qué hizo esa pregunta, cuál era el motivo y qué es la dispensación de la gracia y qué es lo que Dios nos propone a través de la Biblia. Amén. Dice así Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nosotros estamos aprendiendo de la Biblia es que el Señor nos propuso, a través de la dispensación de Cristo, el renacimiento de una criatura nueva en Cristo Jesús, para que se pueda expresar y decir que las cosas viejas cambiaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no es posible si no hay renovación, si no hay un trabajo exhaustivo. Note que esta familia Leal se fue, como muchos de nosotros, por la codicia de los bienes, por las cosas que aparentan en el mundo, para estar con las altas celebridades del mundo, estrellas refulgentes que son opacadas con la muerte porque terminan convertidas en polvo. Pero ¿qué sabemos de sus almas?
no es dejarnos a nosotros influenciar por los hechos que resalta el mundo, sino nosotros ser coherentes con la fe y permitir conocer que Dios tiene un plan de salvación para los que vivimos, porque esta familia quería representar delante del ser humano las cosas que son para muchísimos atractivas y que son de buen nombre. Es que yo estuve con una celebridad, es que estuve con personas muy influyentes, aquí estuvo en mis pasillos y en mi sala y en mis sillas sentado fulano y sutano. Se le da un relieve al hombre, y Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, muchas veces no existe ni en nuestro vocabulario, porque se le asigna a la naturaleza, se le asigna a las cosas del mundo, pero no se le asigna a la maravillosa obra creadora de nuestro amado el Señor. ¿A dónde pretendemos que el Señor nos lleve si nosotros no tenemos un ápice de fe y ni siquiera tenemos un destacamiento para nuestro Creador maravilloso? Y este ejemplo de esta familia es representada en muchísimos, que ellos únicamente viven de la banalidad y creando una mujer que creó una rivalidad entre sus propios hijos, y que tenemos ejemplos muy claros y evidentes de lo que sucede cuando tenemos ansias y codicias por el poder y por la economía y por muchísimas cosas, sin importarnos los valores de la vida, sin importar lo que está escrito en la Biblia, porque preguntémonos cuántos de nosotros realmente estamos dependiendo de la palabra de Dios, y si tenemos una Biblia, cuántas veces o cuántas horas le gastamos diariamente para aprender de ella, discernir de ella, practicar de ella y hacer una vida cambiante de ella, sino solamente la tenemos como un adorno, la tenemos como un fetiche, porque hay oportunidades en hoteles y en casas que lo tienen abierto en el Salmo 91, creyendo que porque lo tienen abierto en el Salmo 91 están protegidos. Esas son cosas diabólicas, son cosas de adivinación, son cosas completamente antagónicas, porque la Biblia, si no se practica, si no se adora, si no se reconoce a nuestro Creador, esto queda en letra muerta y únicamente es manejada por antagonismos y poderes de las tinieblas que se llaman demonios, y nada otra cosa diferente a la que se está hablando. No podemos continuar de esa manera. Estamos muy equivocados. Precisamente el Señor quería que hoy habláramos sobre un tema, y es el problema de la familia leal. No estamos en contra de los muertos, porque a nosotros nos merece el mayor de los respetos, pero sí el ejemplo que nos deja para nuestras vidas, para que tomemos el ejemplo de estas personas, que hoy, después de todo lo que ustedes escucharon, porque yo también lo escuché, yo ni soy detective ni estoy buscando, no soy jurista, no soy psicólogo, soy simplemente un hombre que tiene el temor de Dios en su corazón, y que algunos apartes de la Biblia me han enseñado lo desastroso y lo terrible que es el descuido de nuestra vida espiritual, y las consecuencias que esa familia vivió es la consecuencia que nosotros también estamos viviendo por el mismo descuido que nosotros estamos incurriendo, sabiendo que Dios es el creador de todo, y que en una palabra de Dios, en una Biblia, está toda su voluntad, y está mostrando los rasgos de su personalidad para mostrarnos quién es Dios, nuestro creador, cómo se nos está revelando a cada uno de nosotros. Porque si Él viniera en físico y nos diera la mano, no nos creeríamos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Fue Dios, Emmanuel, hecho hombre, que vino a la tierra, y nosotros lo desechamos porque no creíamos que Él era nuestro Salvador. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si lo que nosotros tenemos que recibir es por fe. Esta familia Johnny Leal, esta familia, como los que acabamos de mencionar, Mauricio, su mamá Marlene, Johnny Leal, son personas que son un ejemplo para nosotros, porque cuántas manipulaciones, cuánta hipocresía hay en el trato de una familia que, aunque están juntos, están dispersos, que pensamientos son completamente diferentes unos de los otros, que no hay unidad, que son enemigos, y que si nosotros dentro de una iglesia cristiana no nos podemos confiar, porque hay mucha hipocresía, mucho menos en las personas que nosotros no conocemos, que no tienen el temor a Dios,
que no hablan de Dios porque no están interesados en Dios. Entonces andan como animales irracionales, que no les importa las consecuencias de la vida y las circunstancias de acuerdo a sus creencias, a sus fetiches, aplican esos conocimientos y soluciones buscando adivinos, agoreros, encantadores, a todos aquellos que practican las artes mágicas, creyendo que de esa manera van a conseguir respuesta y lo único que tienen es una comunicación directa con demonios. Y los demonios no vinieron a apoyar al mundo porque los demonios no aman al mundo. Los demonios vienen a matar, a robar y a destruir. Pero a nosotros poco nos importa cuántos cantantes para conseguir fama, para conseguir dinero, para recibir conocimiento, han tenido que pactar con el diablo. Pero esos pobres infelices se pierden por los siglos de los siglos en el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere y las exclamaciones son día y noche: ¡ay! 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 Sin descanso. No es terrorismo, es una triste realidad. Cuando nosotros tomamos lo que estamos hablando, debemos de tomar en cuenta que hubieron muchos ejemplos bíblicos que vamos a compartir. Vamos a tomar uno de los ejemplos importantísimos de la Biblia, el libro de los Jueces, capítulo 9. Vamos a leer los primeros versículos. Libro de los Jueces, capítulo 9, y voy a decirle de qué versículos, a qué versículos vamos a leer, porque como es largo, vamos a leer los primeros porque después viene del primero hasta el 8. Y después vamos a leer del 42 en adelante. Hermano David, ilústrenos con esta hermosa lectura para que nos dé el conocimiento de qué pasó en esta historia trágica, horrenda, por la codicia del poder, cómo este hombre llamado Abimelech mató a sus 70 hermanos. Dice así, Jueces, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿Qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Tomando en cuenta esta lectura, solo podemos analizar
y concluir que este hombre buscó alianzas para poder gobernar porque tenía una sed de poder inusitado y logró recaudar fondos para luego matar a sus propios hermanos, porque esta es una de las historias brillantes de uno de los jueces que gobernó al pueblo de Israel, que fue Gedeón. Y este hombre, sin ninguna clase de miramiento, por eso los dedos de las manos no son iguales, eso quiere decir que los hijos nunca serán iguales, seguir un camino entre una doctrina, un conocimiento de Dios, se puede desvanecer con el transcurso de los años, y eso es lo que nos ha mostrado el Señor desde la creación y entrando al tránsito del pueblo de Israel en el desierto, nos da a conocer que el pueblo desvaneció la idea de Dios con el transcurso de los años, hasta tener olvidos y transgresiones tan fuertes y acentuadas que nos invita a la reflexión, al reconocimiento y a la verdad. Este hombre, Abimelech, fue un hombre lleno de poder. La historia la pueden ustedes participar y sacar sus propias conclusiones, porque después él fue muerto. Al final de los versículos muestra de que él fue muerto, y fue muerto por una mujer que le soltó una aspa de molino encima y le partió el cráneo. Y él pidió que uno de sus ayudantes lo sacrificara y le enterrara la espada, porque aún en medio de la muerte, este hombre era tan orgulloso que únicamente se preocupaba por lo que pensara el pueblo y no por su muerte que en ese momento se estaba realizando. Porque eso nos muestra cómo es el carácter del hombre. Hay veces se preocupa más por la apariencia exterior hacia los demás. Eso le pasó a Saúl. Saúl también fue otra de las señales que la Biblia nos permite conocer, porque cuando él invitó a Samuel y le dijo, permítame que yo dirija primeramente un pueblo y que ellos tengan una explicación de las razones que tuve. Estaba en un problema bien grave, pero él quería quedar bien delante de la gente, como nos pasa al común de las personas. No nos importa, sino únicamente nuestro ego. Nos importa orgullosamente el reconocimiento. Pisoteamos. Nos dejamos de cumplir nuestras obligaciones como personas, como familia, como personas responsables y muchos hechos más, solamente con el fin de recibir el reconocimiento de los demás. Esto es lamentable, pero es una cruda y triste realidad. Vamos a tomar otra de las maneras profundas que nos enseña la palabra. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículos 29 al 34, y ahí vamos a aprender cómo dos hermanos se generó una rivalidad, aún desde el vientre de su madre. Dice así Génesis, capítulo 25, versículos 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ay, Dios mío, ahí comenzamos a comprender qué sucedió, qué apareció y qué es el desempeño y el desarrollo de una vida que, de acuerdo a Génesis capítulo 25, ¿qué pasó? Que encontramos que cuando nació Esaú y Jacob, desde el vientre tuvieron una gran disputa y hubo un concepto entre los padres que eran elegidos, señalados por Dios y mostrados
al mundo a través de un plan divino, nunca escondió, nunca ocultó Dios el carácter del hombre pecaminoso, ni tampoco sus debilidades carnales, sino nos las dio a conocer como un reflejo de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad para mantenernos firmes si no tenemos una norma de ley y si no tenemos una ayuda maravillosa del que reina y vive por los siglos de los siglos. Este hecho se creó una gran rivalidad. La madre de este hombre, de Jacob y de Esaú, tuvieron dos conceptos diferentes. El padre amaba a uno de los hijos y la madre amaba a otro de los hijos. La mujer que aparece en la historia y dice que ella tuvo por hijo a Jacob y Esaú. Esaú tuvo el amor del padre y Jacob el amor de la madre. Esa rivalidad se gestó cuando hay esa discriminación y tenemos esa tendencia a siempre a resaltar. Nuestros hijos todos tienen cualidades. Lo que pasa es que cuando las personas no son sensibles a mirar las cualidades que tiene otro y a resaltar más las de unos de otros, generan celos, envidias entre unos y otros y se gestan inmediatamente rivalidades. Esa rivalidad es producida por la emulación o competencia muy viva entre las personas que están actuando en ese momento. Esta de los hechos es para recordar lo que pasó con esta familia leal. Pero este no es un caso de señalamiento para esa familia. Es triste tener que nosotros vernos representados. Por eso esta mención de la enseñanza de esta predicación que nos ha dado el Espíritu Santo. Podemos decir y podemos asegurar y podemos estar seguros y concretamente seguros que la familia Adán y Eva de hoy es esta. La familia leal con la familia tuya, la familia mía y la familia de los demás allá. Así que no nos hagamos extraños, no estamos señalando esta familia con el fin de mostrarla como indiferentes o diferentes a nosotros. Es únicamente el ejemplo de una familia que también nos alcanza a nosotros, como pasó a Adán y Eva, con la familia de hoy, Adán y Eva, que somos nosotros, en el presente. Esto es lo que nosotros debemos de comprender. Estos hechos son claros y son evidentes y esto generan rivalidades. Génesis capítulo 25, 29 al 34. Y ustedes miran toda la historia y ustedes reconocen la historia. El padre amaba a Esaú. Esaú era reconocido por el padre como un gran cazador y Jacob, y era como le encantaba la cocina y hacía estupendos guisados, pero no era a su vez Jacob de esa forma. Jacob tenía otro carácter, se generó una gran división y Jacob estuvo expuesto a morir durante muchísimos años y tuvo temor por muchísimos años. Es una historia larga, pero ustedes la pueden encontrar en Génesis, revisando todos estos versículos, todos estos capítulos, para que se ilustren y no se den cuenta que eso no es una historia del pasado, es una representación de la educación incorrecta de unos padres que, aunque son elegidos por Dios, nunca dieron la medida precisa. Por eso Dios dice desde el cielo, miro y no hay un santo aún sobre la tierra. Porque el proceso de santificación es paulatino y eso demora mucho tiempo y eso depende de cada persona. Esto es algo que no podemos señalar porque desconocemos el plan de Dios como también la reacción de las personas frente a estas circunstancias. La familia leal es una representación de nuestra familia. Cómo ellos crearon una rivalidad entre sus hijos que al final les vino a costar la muerte.
que ellos también eran codiciosos. Ellos también tenían muchísima codicia. En el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 2, nos habla mucho sobre la codicia. El libro de Miqueas es uno de los profetas menores, pero que detalla claramente, con su palabra profética, la idiosincrasia de un pueblo que tiene que identificarlo. Miqueas 2, versículo 2. Dice así Miqueas, capítulo 2, versículo 2. Codician las heredades, y las roban, y casas, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ahora si notamos lo que dice Miqueas en el 2.2, codician las heredades. Eso está estipulado desde los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy podemos decir que eso también pasó en la familia real, pero lo más importante, ¿qué está pasando con nuestras vidas? ¿Cuántas veces no codiciamos los bienes de los demás? Codician las heredades y las roban. ¿Cuántas veces no hay seguimientos permanentes para despojar de las cosas que codiciamos a las personas que tienen los elementos o las riquezas? Y casas, y toman y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por lo tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal en el cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Esto es una sentencia. Hoy, ¿por qué vivimos con dificultades, llenos de enfermedades, de epidemias? Dice la Biblia que para esta época postrera, y para algunos escépticos, para algunos que han vaticinado y han dicho que ya viene el fin, pues les voy a demostrar que no es tan cierto, con la Biblia en la mano, y lo voy a participar de tal manera. Hermano David, en el capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 8, vamos a leerlo. Amén. Dice así Mateo capítulo 24, versículo 6 hasta el 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vuelvo a repetir lo que leyó nuestro hermano David para tener presente lo que habla la Biblia y no lo que dicen las gentes. Dice que estando sentado el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, dijo: mirad que nadie nos engañe. Repito, mirad que nadie os engañe. Atención, repito, versículo 4. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos pueden encarnar a Cristo hablando mentiras falaces, hablando sobre profecías falsas, hablando sobre orgullos espirituales mal llevados a personas irresponsables que abren su boca diciendo que hablan de Dios, que hablan de Cristo, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Ahora tenemos un problema. Los Estados Unidos, con los países socialistas, ahí está sitiada esta ciudad y tiene cualquier cantidad de millares de soldados rusos y está esperando los Estados Unidos a que den un paso en falso para mandar inmediatamente toda su artillería. Pero dice la Biblia
que oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Repito, dice claramente, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y continúa, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. Oiga, ¿qué hay en este momento? Pestes. Se llama epidemia. El COVID. ¿Qué es esto? ¿Al caso será algo extraño? ¿No está predicho? ¿No está escrito? ¿Dónde está el pueblo que analiza, estudia, comprende con el Espíritu Santo la palabra? Y aquellos que nunca han tenido la oportunidad de mirar la Biblia ni de tenerla en cuenta, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Entonces, nuestra pregunta, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Qué pasó con la isla Tonga? Hubo un maremoto, huyeron muertos, pero es el fin. ¿Cuántos terremotos no se están en este momento presentando? ¿Cuántos no se presentarán? Estamos viviendo tiempos del fin, pero dice la palabra, no os turbéis porque no es el fin. Pero estamos viviendo tiempos del fin. ¿Por qué nos dejamos convencer de cosas que no son ciertas? Hay profetas falsos que dicen cualquier cantidad de mentiras, cualquier cantidad de engaños, y la gente que no estudia la Biblia y que tienen comezón de oír, que abren sus oídos a todo este tipo de personas, ¿qué es lo que están haciendo? Están tomando por realidad o por veracidad al hombre y están desconociendo el contenido de la palabra, porque ni siquiera acuden al Espíritu Santo para que les dé testimonio. Cuando nosotros tomamos la Biblia, tenemos que tener en cuenta que uno de los manuales de vida eterna es precisamente el de tener presente que la Biblia es la única que nos conduce. Yo no es que no diga, ni es que yo esté negando que no tengamos tiempos del fin. Estoy aceptando porque la Biblia lo dice y yo lo creo, y por la fe lo admito, que son tiempos del fin, pero no es el fin. Hay pestes. ¿Cuántas pestes no se han presentado? Se han inventado cosas que el pueblo ni siquiera puede darse cuenta del engaño que está sometida la gente a través de lo que escucha. Hoy las redes sociales están atestadas de toda clase de información. Y es muy triste decir que mucho pueblo está involucrado. Y que muchos de los que están ahí y que escriben están tan errados en sus conceptos que ellos mismos se lo creen y sus falacias otros también las siguen. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está caminando sin Dios. Y muchos que dicen que hablan de la boca de Dios son profetas falsos, mentirosos, que no están en la realidad. Esta es una verdad que nosotros tenemos que aceptar. Esta es una verdad que nosotros tenemos que vivir. Nosotros no podemos tener otro libro, se lo estoy demostrando por la Biblia. Dice claro, y quiero recordarles a todos los oyentes, capítulo 3, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe.
¿Qué estaba previniendo Dios en estas palabras? Que habrán muchos engaños para este tiempo final. ¿Qué está diciéndonos Dios? Que realmente para esta época se presentan miles y miles de engaños y mucha gente está siendo engañada. Pero nos advierte las situaciones que se están viviendo, y respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, habrá pestes, habrá pestes. Oh, COVID. Pero Dios nos está dando salidas. Yo tengo mis 3 vacunas y me la paso viajando. De aquí para allá. Lo hago porque Dios extiende su mano de misericordia para los que creemos, porque Dios no siempre... Hay gente que espera el milagro. Pero esas son emociones, vienen de la carne, no que vengan del Espíritu. A muchos engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será a principio de dolores. Cuando nosotros hablamos, yo trato de ser claro, pero con la palabra. Los que crean, pues bien, porque no me crean a mí, porque no tengo nada para decirles que me crean. Solo les transcribo lo que está escrito en la palabra. Y eso es lo único que nos une para los que creemos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Si tomamos en cuenta que los hogares hoy están deshechos, que la rivalidad entre las gentes es un hecho real. Hoy existe rivalidad entre las mismas iglesias. Cada uno dice tener verdades. ¿Por qué las divisiones operan dentro de cada iglesia? Porque cada uno defiende su verdad. Pero lo más grave es defender la verdad propia. Cuando a mí un caso de esto se me presenta, yo nunca me pongo a defenderla, ni nunca hago estudios para defenderme. Porque pienso que el único que puede defender su causa y que tiene el poder es el Señor. Y si dependemos de Él, entonces como todos tenemos la verdad, a nuestra forma de ver carnalmente y diabólicamente, pues hay uno que tiene la verdad, que es inmaculado y que es santo, se llama Jesús. Y Él será el que dé el dictamen final. Vamos a ver qué pasó en una rivalidad que se gestó en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7. Esta es otra de las historias que se generan por rivalidades. Hay rivalidades que la Biblia nunca nos escondió. La Biblia siempre fue concreta, precisa, y nos habló sobre estos temas. Dice así 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 6 hasta el 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Había 2 mujeres, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Una era mujer de Elcana, que era el marido de las 2, porque en esa época la poligamia era aceptable, pero eso traía consecuencias supremamente graves. El caso que acabamos de leer de Gedeón es un caso igual. Gedeón tuvo 70 hijos y lo tuvo con diferentes mujeres. Fue uno de los actos de poligamia, y por causa de ese pecado, miren hasta dónde lo llevó y cómo se destruyeron todos sus hijos. Y esto es consecuencia
de los malos actos y de las consecuencias, a pesar de que tuvo grandes victorias con Dios. No fue tan perfecto como nosotros quisiéramos. Nosotros hemos servido a Dios, pero no somos perfectos, porque la imperfección en la carne está. El Señor dijo claramente en su palabra: pero si yo soy espíritu, ¿por qué voy a contender con el hombre? Eso es verdad. Si es que no se puede comparar lo que el espíritu y la carne son, porque la carne tiene sus propias inclinaciones que no se sujetan al espíritu. Vamos a mirar también qué pasó en el libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 y 9, para darnos una idea acerca de la mujer, de las mujeres de David. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 7 hasta el 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl iría a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¡Ay, qué tema tan apasionante, creando una rivalidad! ¿Quién es el que genera las rivalidades? Nuestra boca. Nuestra boca la genera. Eso es claro. La Biblia lo señala. No lo oculta. Es absolutamente cristalino lo que nosotros leemos y compartimos. Volvamos a leerlo. Dice así nuevamente 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 7 al 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl iría a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Unas palabras inocuas, al parecer, desde luego, pero no tan inocuas, porque en el fondo tenían cizaña y había rivalidad. ¿Qué generó? Que ellas, hablando por vanagloriar a un ser humano, crearon una rivalidad entre el rey y el que iba a ser su sucesor. Una persecución que duró por muchos años y que trajo consecuencias muy, muy desastrosas. Y trajeron muertes constantes por causa de este tipo de rivalidades que se generan. ¿Por qué ponemos el ejemplo de la familia Leal? Porque nosotros somos parte de esa familia, la misma familia de Adán y Eva. Hoy somos representantes de esa misma familia, representada en la familia Leal, Rodríguez, López, Guzmán, González, etcétera, etcétera. Todos ellos somos responsables, porque todos nosotros tenemos algo de eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué no revisamos? ¿Por qué decimos con estupor? Pero qué cosa tan ignominiosa, qué cosa tan espectacular. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Buena pregunta. Pero ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿Qué está pasando con nuestras dificultades? Hoy podemos tomar de la enseñanza como una rivalidad. Primero encontramos en el libro de Samuel, el capítulo 1, versículos 6 y 7, la gran rivalidad de Ana con esta mujer Penina y también con su marido Elcana. Se generó una rivalidad porque Penina tenía hijos, mientras que Ana no los tenía. La otra la asediaba para decirle: mi vientre gesta, mi vientre tiene vida, mientras que el tuyo no. Eso es una cuestión tediosa, aburrida, desafiante y trae consecuencias. Esto trae consecuencias. Ahora, ¿por qué los celos y todo este tipo de actos traen contaminaciones? Miremos qué dice el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4, de la primera carta escrita a los Corintios. Dice así 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 3 hasta el 4.
Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Oiga, qué preciosa enseñanza, y vamos a profundizar un poco en ese tema. Acabamos de leer, y nos acaba de leer nuestro hermano David, lo que nos habla en el libro de la primera carta a los Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Es que la forma espiritual se concibe de otra manera y la forma carnal es diferente, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no estáis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Habiendo entre vosotros celos, hay celos. Cuando una iglesia tiene celos, cuando una iglesia no madura, hay contiendas, hay disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y yo el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando una iglesia se divide y dice, no es que a mí me gusta este pastorcito y a mí no me gusta el otro, es un poco de carnales ahí repartiéndose un poco de carne. Eso es todo. Porque no saben para dónde van ni cuál es el concepto real. Quiero detenerme a hacer un comentario muy importante porque vamos a mirar qué es una inmadurez espiritual. Hermano David, háganos el favor y nos lee el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. En el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos también se sucedía, no era solamente en los Corintios. Cuando se habla de denominaciones, no se habla de solo una, sino de varias, porque en las denominaciones estos hechos son frecuentes, son concurrentes. Esto es algo que no podemos nosotros evitarlo, porque son reales. Entonces, ¿qué nos dice esta enseñanza? Amén. Dice así Hebreos capítulo 5, versículos del 12 hasta el 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, algo que tenemos que tomar presente, ¿por qué nos escribía el libro de los Hebreos? Porque había un problema en la iglesia. Hoy en la iglesia nuestra puede estarlo. Tú, mi querido oyente, debes de analizarlo. El versículo 12 nos dice lo siguiente: porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esto explica una razón muy fuerte que pasa dentro de una iglesia. Pero ¿cuál es la razón fuerte que pasa dentro de una iglesia? Que muchos que están presentes, aunque están sentados, y piensan de que están formando una iglesia sólida, se puede creer, se puede pensar que internamente aún son niños y están tomando decisiones como niños y como carnales. El capítulo 12 dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La palabra leche identifica a los niños que aún no han crecido, a los niños que aún no se han desarrollado, que están siendo aún niños. La palabra maduro significa aquellos que han madurado en la fe, aquellos que ya están ejercitados para recibir cosas espirituales muy profundas con el discernimiento adecuado. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel
que participa de la leche es inexperto. ¿Qué quiere decir la palabra? Que todo el que participa de la leche es inexperto. Aquel que aún confunde las cosas materiales con las espirituales es inexperto. La Biblia enseña que para este tipo de situaciones que se presentan dentro de una comunidad, es necesario muchas veces de parte nuestra despojarnos de algunas cosas con el fin de que estos débiles en la fe, estos niños en la fe, tengan un concepto completamente diferente. Que tengan un concepto completamente diferente de la forma como estos nos están a nosotros llevando. Entonces, dice después, y todo aquel que participa la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando se trata de madurez, esto tiene una connotación muy seria con la raíz griega que significa perfección. Este término es utilizada en el libro de los Hebreos como un sinónimo de salvación, y en este sentido se refiere aquí a la vida completa que adquiere un creyente al depositar enteramente, completamente, su fe en Cristo, más que un cristiano que ha alcanzado la madurez. Porque miren este fenómeno que pasa entre una cosa y la otra. Vamos a aclararlo. Cuando yo entrego mi vida, hay cosas que yo no entiendo. Pero por causa de la fe y por causa de obedecer lo que está escrito y por obedecer el mandamiento, yo me someto. No porque tenga un conocimiento y entienda. Es cuando la Biblia dice que el ser humano, el Señor no quiere sacrificios, sino lo que quiere es obediencia. Entonces podemos hacer una separación entre los dos conceptos. No es lo mismo que yo me pueda entregar completamente como creyente, depositando mi fe en mi Creador, en la dispensación de la gracia, con el Señor Jesucristo, y no pensar que por el entregar mi vida completamente al Señor Jesucristo, yo obedezco. ¿Y qué es lo que yo hago? Pues por la obediencia que yo llevo, me va a evitar caer en muchísimos errores, y mi fe me va a ayudar a nadar encima de las dificultades. Pero lo que no voy a hacer es porque no tengo el conocimiento profundo, que eso es lo que estamos tratando de llevarle al pueblo y comprender nosotros lo que está escrito, para que de esa manera interpretemos correctamente las cosas que el Señor nos ha dado, porque Jesús ha invitado al pueblo. En su época, Él estaba invitando a los judíos que no creyeran en la perfección de la salvación. No. El Señor no estaba cayendo en ese error, sino más bien que solo se podía hacer realidad en la vida de cada uno si lo seguían a través de la fe. Porque para la fe, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y por eso en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 21, habla sobre un tema que nos ayuda a aclarar. Vamos a leerlo y vamos a tomar una versión que nos va a ayudar a identificarlo, y de esto vamos a aprender. Vamos a tomar Mateo capítulo 19, versículo 21. ¿Qué está diciendo el versículo? Nos está hablando cómo
tenemos que acudir a la sabiduría de Dios. Amén. Dice así Mateo capítulo 19, versículo 21. Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Eso nos da a entender que llegaban por la fe y la madurez si eran capaces de recibir la sabiduría de Dios. En esta forma está describiendo a los creyentes maduras como personas cuya justicia está implícita en Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y de esa manera podemos entender que realmente estamos dando un paso gigante de fe. Cuando se es maduro es para entender desde ese punto de vista, porque hay muchos que se desaniman. Pero esto no se aprende de la noche a la mañana, es un proceso. Esto nos ayuda a tomar en cuenta muchísimas cosas que nos da a nosotros mucha claridad. Cuando somos avarientos, es porque estamos afanosos, estamos ansiosos, desordenados y excesivos de obtener riquezas para atesorarlas. Esta es una de las características que a nosotros nos pueden llevar a dificultades mayores. Por eso es bueno, mi querida audiencia, que siempre consideremos qué debemos hacer. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Hoy podemos tomar un recuento. ¿Qué hemos aprendido con el Señor? Y es muy evidente que la primera familia que Dios estableció sobre la tierra fue Adán y Eva con sus descendientes. Este es el primer modelo de familia que Dios dio para representarnos a todos, a ti y a mí. No es para determinar y señalar que Eva era una mujer desobediente y que Adán era un pusilánime. No, es la condición del hombre, reflejado en el paraíso con la primera figura que Dios creó y dejó allá como una muestra para las futuras generaciones, entre ellas nosotros, señalando la debilidad, señalando la caída, la desobediencia, porque ahí se multiplicarían las familias en la tierra y participamos todos sin excepción con el mismo pecado, porque es de la única manera. Ahora podemos ser mucho más evidentes, entender qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, por qué el Señor Jesucristo se volvió importante, qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso darnos a conocer cuando Él murió. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo cuando expiró? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo nos dejó como enseñanza en ese paso que tuvo de 3 años en la tierra? Mucha enseñanza que hoy nos da luz a nuestros pasos. ¿Por qué el Señor Jesucristo resucitó? ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene para el cristiano la resurrección del Señor Jesucristo? Vamos a leerlo en el capítulo 28 hasta el versículo 10, del 1 al 10. Dice así Mateo, capítulo 28, versículo del 1 hasta el 10. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendía del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Este relato del capítulo 28, del 1 hasta el 10, mire la importancia de estos versículos, porque nos dice que aparece un día de reposo y al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, es un sábado, en las horas de la tarde, oficialmente el atardecer. En aquel momento, las mujeres podían comprar y preparar las especias, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, y ustedes pueden ir al libro de San Lucas capítulo 24:1. Este suceso que describe la Biblia ocurrió a la mañana siguiente, al amanecer del domingo, el primer día de la semana. La otra María, la madre de Jacobo el menor, es para no darle importancia al mismo nombre de María, porque Dios sabía que con el transcurso de los años la iban a divinizar. Iban a crear en María un ícono de adoración, robándole la adoración a Jesucristo. Pero esto no es de ella, esto es del hombre. También la Biblia dice, para entender bien la obra maravillosa de Cristo, que este terremoto está asociado internamente con la muerte del Señor Jesucristo. Esto se debió al lugar donde sucedieron los hechos, cuando un ángel sobrenaturalmente removió la piedra para dejar salir a Jesús, para cumplir el propósito de resucitar entre los muertos. Ahí está el misterio. El misterio está en la resurrección. Si nosotros teníamos un Dios vivo y lo mataron, pues entonces tendríamos un Dios muerto, porque fue vivo y mientras tanto lo tendríamos a nuestra disposición, pero el momento que lo mataron, pues ya quedó muerto. Pero aquí el acto de la vida y la resurrección muestra que Él sigue siendo vivo y que por lo tanto ese misterio es la resurrección, pero también implícitamente lleva en el hombre su muerte, y su muerte en el pecado, su muerte que ya lleva responsabilidad de llevarlo hasta el Seol. Si no hay arrepentimiento y no hay cambio, entonces ¿qué nos invita Dios? A la resurrección, para vivir con Él, resucitar con Él y tener una nueva vida con Él. Este misterio es muy importante porque hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La primera impresión que nos causa es que la blancura del resplandor de la santidad está representada en el ángel, que hace uniformidad con la muerte expiatoria de Jesucristo y con su santidad que vivió en la propia tierra. Esto es importantísimo. La fuente de resurrección que nosotros quedamos, entonces, dice la Biblia que algunos se quedaron como muertos. Y esto se refiere, en el versículo 4, dice, y el miedo de él, nos guardaron, temblaron y se quedaron como muertos. Esto implica lo siguiente. Esto sugiere que estaban paralizados del miedo. Estaban hablando, sino estaban, escucha bien, querida audiencia, sino estaban inconscientes, estaban traumatizados, estaban completamente petrificados por lo que habían visto. Cuando la palabra habla temblar, en su traducción, significan que tiene una raíz, y la misma raíz de la palabra enseña que como terremoto y la aparición repentina del ángel del tiempo, que las mujeres llegaron a la pista y que algo extraordinario estaba sucediendo. En el libro que estamos leyendo dice, mas el ángel, versículo 5, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Le invitó a las personas que estaban creyendo, porque fueron a su tumba a mirar, porque estaban preocupadas por las dificultades que se estaba viviendo, pero al mismo tiempo había una señal para ellos, porque no era para todos, porque recuerdan que había una gran masa, pero esa masa no concurrió, sino únicamente unas mujeres. Pero estas señales le eran para aquellas que estaban creyendo. Siempre podemos notar que las señales no son sino para aquellos que realmente tienen la oportunidad de ser fieles y testigos en las cosas maravillosas del Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, he aquí, va delante de nosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Cuando esta palabra, allí le veréis, no significa que ellos no lo estaban viendo, no, sino su llegada a este lugar. Jesús fue visto varias veces por los apóstoles antes de que llegara a Galilea. Pero la suprema aparición después de la resurrección fue en Galilea, donde apareció más de 500 hermanos a la vez. Es decir, esto ya se volvió masivo. Era necesario porque el desmentir la obra satánica iba a desvirtuar esta verdad que Dios estaba consolidando a través de su muerte. Y su muerte era una muerte de cruz, era una muerte irreversible, porque era necesario que fuera expiatoria. Esta expiación la hizo como sangre y carne para reivindicarnos, para ayudarnos, para tener el pasaporte, para poder presentarnos con un nacimiento de una nueva criatura, como lo vimos en el libro de San Juan, cuando apreciamos la obra de Nicodemo. ¿Cómo fue que el Señor le habló? Como nos está hablando, es que Nicodemo es la representación de todos los que buscamos el rostro de Dios para entender cuál es la obra suprema de nuestro Señor y comprender cómo Dios nos está llamando a generar un cambio. Y esta obra maravillosa dice que dieron inmediatamente. Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán.
Ay, qué obra tan maravillosa, pero qué difícil de creer, porque una cosa es tener la oportunidad de conocer la historia, otra vivirla y en su momento de vivirla, creerla. Porque recordemos que muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Esto nos da a nosotros claridad sobre los hechos. Hemos tenido una bonita oportunidad. Podemos decir que gracias a Dios hemos tomado el ejemplo de la familia leal, no como el señalamiento de personas que para nosotros nos parecen que han sido la dificultad encarnada, sino el ejemplo para tomar de la decadencia del ser humano precisamente cuando se gestan rivalidades, cuando hay codicia por los bienes, cuando hay acepción de personas, cuando encontramos que el ser humano entra en una etapa tremenda de desamor y que no interesa el valor de una familia, que no interesa el valor de las personas, porque no las amamos, porque no las respetamos, y que el desamor llegó a la tierra y que este desamor está arrasando con el amor. Los valores del amor han sido tergiversados. El amor ha sido completamente desvirtuado. Hoy podemos decir que nosotros tenemos una característica completamente equivocada de lo que significa el verdadero amor. Yo quiero con esto cerrar y quiero participarle a todos los oyentes lo que significa el verdadero amor. Dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de los Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando hablamos en estos términos, esto es una referencia para el lenguaje que nosotros como seres humanos referimos. Este es un don que los corintios tenían, pero también abusaron con unas medidas desastrosas. Esto permitió que tenían una habilidad para hablar las lenguas, tenían habilidad para orar, pero tenían muchísimos atributos que habían recibido, pero carecían de lo más elemental, que era el amor. Preguntas: tú, querido oyente, ¿estás en la iglesia? ¿Tú tienes muchos dones? Pero si no tienes el amor, eres como recímbalo que resuena. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque vienen las características del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Mis queridos oyentes, hemos tenido un día hermosísimo donde la palabra del Señor ha hablado a nuestras vidas. Que el Señor continúe en ustedes generando un cambio, como Él genera un cambio en nosotros, a todos los que escuchamos, predicamos y enseñamos por Encamíname Radio, por su emisora online. Muchísimas gracias a la audiencia que nos escucha a lo ancho y a lo largo y que llega en versión en español a los lugares donde estas palabras son comprensibles y a los lugares de habla hispanoparlante siempre estarán
pendientes de nuestro programa. En Colombia, a todos nuestros hermanos oyentes de las diferentes iglesias, un saludo cordial y un abrazo estrecho de confraternidad. Les habló en este día su pastor y amigo, Laurentino López Aldana. Nos acompañó en la parte técnica Juliet Alejandra López y David Felipe López, que acompañó en la lectura de la palabra del Señor. Y a todos ustedes, muchas gracias por ser parte de la familia en Cristo y por unirnos siempre para escuchar esta enseñanza que viene de la palabra maravillosa del Señor. Amén. Amén. Ya nos despedimos en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontraremos de nuevo en próximas emisiones. No se pierdan de nuestra programación semanal. Nuestra programación la encuentran en nuestra página oficial www.encaminameradio.com, categoría de programación, para que ustedes vean todos nuestros programas y sus horarios. Tenemos también redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, como Encamíname Radio y @EncamínameR. Y en YouTube también nos encuentran, allí hay bastante contenido, prédicas, cultos, reflexiones y mucho más. Visiten YouTube, Encamíname Radio, y suscríbanse. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos.